buenos días a todos. Bienvenidos. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Arquitectura de Confianza, el nuevo modelo de control bajo estándares de gobierno corporativo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por su interés en este tema que hoy es clave para la sostenibilidad, la transparencia y la competitividad de nuestras organizaciones en un mundo que está en constante cambio. En esta oportunidad me presento brevemente. Le doy las gracias al Instituto por el privilegio de estar en esta posición el día de hoy. Mi nombre es Milagro Santana. Soy socia de auditoría de KPMG en Panamá, con más de 25 años de experiencia, acompañando organizaciones en temas de auditoría, control interno y de gobernanza. Formo parte del Instituto de Gobierno Corporativo desde hace ya varios años y he presidido el Comité de Auditoría del Instituto, y a través de todas estas funciones, pues he tenido la oportunidad de contribuir en iniciativas orientadas no solamente a fortalecer las buenas prácticas de gobernanza dentro del instituto, sino también en el país, así como promover una mayor cultura, pues, de transparencia y rendición de cuentas. A lo largo de mi carrera en KPMG he trabajado en organizaciones de diversos sectores en las Américas y en la Unión Europea, apoyándolas en la implementación de marcos robustos de control y cumplimiento alineados con los estándares internacionales. Pero pues no se trata de mí. En esta mañana tenemos pues una agenda muy dinámica. Estamos iniciando pues en este momento, pero vamos a presentar a nuestro expositor. Continuaremos con su intervención durante pues la mayor parte del tiempo que vamos a estar juntos, y cerraremos con un espacio de preguntas y discusión abierta. Así que pues les invitamos a que puedan participar una vez se abra la oportunidad de preguntas y respuestas. En esta edición del webinar tenemos la participación de Gustavo Flores Oviedo, que es Past President de la World Compliance Association del capítulo de Costa Rica. Gustavo es auditor corporativo y consultor internacional con una amplia trayectoria en contabilidad, auditoría y cumplimiento. Ha tenido el rol destacado como líder gremial y docente universitario, y pues realmente le damos la más cordial bienvenida a Gustavo. Gustavo, es un verdadero placer contar contigo hoy y pues sé bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Así que pues la sala es tuya. Bueno, muy buenos días para ti, Milagro, y para todos los amigos y colegas de Panamá. Un fuerte abrazo desde Costa Rica. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes precisamente un ratito de esta mañana. Nada más quisiera que me indiquen de que estamos bien con la presentación de la presentación. Si estamos visualizando, ok, veo por ahí un dedito, entonces significa que estamos bien. Bueno, arquitectura de confianza. ¿Qué tenemos que entender precisamente a través de un modelo de control que realmente siempre estará definido y desde la perspectiva del marco COSO de gobierno, y que ha sido interpretado e introducido por una de las firmas importantes a nivel mundial en auditoría y consultoría, lo que son precisamente interrelacionar cada uno de esos principios a través precisamente de 4 pilares. Bueno, esto nos lleva simplemente a recordar básicamente cuáles son los 4 pilares de las sanas prácticas en gobierno corporativo. Hoy nos encontramos precisamente que en la región, particularmente en América Latina, en la última década, los riesgos emergentes asociados a reputación, a imagen, a conflictos de interés, a tráficos de influencia, suelen ser los más connotados, al punto que en el nuevo reporte de ACFE de las Naciones, una vez más se establece que los riesgos de fraude materializados casi en un 50% ascienden de malas prácticas y de malos manejos en materia de gobierno corporativo. Dicho esto, realmente nos conduce a que
a que no hay transparencia en las acciones de quienes están gobernando o administrando las organizaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos que el concepto de transparencia es garantizar que la información, tanto financiera como operativa, sea precisa, oportuna y accesible. ¿A quién? A lo que nosotros conocemos como los grupos de interés o las partes interesadas. Una segunda práctica relacionada precisamente a la equidad o a lo que se conoce como el trato justo, ¿ok? Que debe existir una protección importante de los derechos de todos los accionistas y sobre todo la participación particular de cada uno de ellos dentro de las organizaciones. La rendición de cuentas, sin lugar a duda, tenemos que entenderla como un proceso inherente a lo que es la permanencia y la observancia de los órganos de dirección en las instituciones a las cuales nosotros o les brindamos servicios o a las cuales nosotros representamos. Y también un último detalle importante que tiene que ver con la responsabilidad corporativa. ¿Ok? Y esa responsabilidad corporativa no es ni más ni menos que reconocer y poder respetar los derechos de esos grupos de interés. Llamemos a esos grupos de interés que deben estar previamente definidos en el plan estratégico que ha sido determinado por el gobierno corporativo, en este caso, por la alta dirección. Entendamos entonces que dentro de esos grupos de interés, nosotros, independientemente de un modelo práctico y eficiente de gobierno, tanto la segunda como la tercera línea, o lo que algunos llaman la cuarta línea imaginaria, que está representada por reguladores, por supervisores, por proveedores de aseguramiento externo, realmente realicen una función permanente a través de un monitoreo continuo y esto pueda fortalecer los niveles de madurez de los sistemas de control de las organizaciones. ¿Qué queremos conversar en esta mañana? Bueno, la óptica estratégica para la Junta Directiva a través de lo que se ha denominado los principios rectores de COSO para una supervisión efectiva, basado en un tema que es algo que ya se viene visualizando y es la creación de valor. Y algo que se viene visualizando porque los enfoques, incluso dentro de ese modelo eficiente de gobierno corporativo que tiene hoy la tercera línea, como son las auditorías internas, por ejemplo, nos llevan a un elemento fundamental y es cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, asesoramos y fortalecemos y generamos músculo a las organizaciones desde lo que es la creación y protección de valor. ¿Qué es importante aquí reconocer? De que muchísimas veces la protección y la creación de valor se puede convertir en una erosión de valor si precisamente las prácticas estratégicas que esa junta directiva o ese órgano de dirección o ese consejo de administración no llevan a cabo. Entonces, estos principios realmente están basados en lo que se conoce como el marco de gobernanza corporativa de COSO 2026. Pero que repasemos conceptualmente desde esa idea cuál es la perspectiva de este modelo. Nos dice básicamente que la gobernanza corporativa son aquellas estructuras de los procesos de supervisión mediante los cuales sus órganos de dirección orientan precisamente hacia la ejecución de la estrategia y objetivan, ¿verdad? O maximizan el valor a largo plazo, siempre dentro de un concepto muy importante y particular que es el manejo ético, la minimización de errores que puedan puntualizar o convertirse en riesgos legales y, por supuesto, lo que conlleva eso a nivel de la observancia prescrita de todas aquellas regulaciones que le apliquen a las organizaciones. A partir de este escenario tan particular e importante, recordemos que las organizaciones y sobre todo cuando los órganos de dirección toman decisión
para aquellos que van a ejecutar la estrategia que se ha definido, básicamente, la particular o el común denominador es maximizar el valor de la riqueza de esas organizaciones. Pero nosotros hemos visto a través de las últimas 2 décadas cómo este elemento ha distraído de las prácticas correctas y realmente ha habido desviaciones importantes desde la perspectiva ética, operacional y financiera de las organizaciones, y esto ha llevado a problemas serios de continuidad de negocio. En el modelo del iceberg de la frontera de la gobernanza, ok, hay que entender que la Junta no debe operar en el vacío y que la supervisión efectiva, que es la que conocemos como la superficie, ok, realmente depende de la calidad y estructura de la información provista por la gerencia, que en este caso la denominamos la base. ¿Y por qué es importante? Porque estamos en la era de la información, en la era de la automatización, y quizás, si no el primero, el segundo activo más valioso de las organizaciones pasa precisamente por la información, por los datos. ¿Ok? En ese modelo, la característica o función de supervisión de la Junta nos lleva a que tengan un juicio crítico que pueda generar un cuestionamiento constructivo, a que se pueda realmente establecer las estrategias, introducirlas y ponerlas dentro de un plan para que precisamente la alta gerencia y sus titulares subordinados puedan ejecutar esa estrategia a través de los planes operativos institucionales. ¿Ok? Y por supuesto, el análisis muy particular de lo que conocemos como la declaratoria del apetito de riesgo. ¿Ok? Otro elemento muy importante está dado en el punto de sucesión y compensación. Lo que decía antes, acordémonos cuántas vulneraciones o contabilidades mal llamadas creativas se han aplicado en organizaciones mundiales que de una u otra forma han provocado su continuidad de negocio, porque se ha previsto la posibilidad de compensaciones basadas en algunos ofrecimientos que se han generado, entonces se disturba la información financiera. Y por supuesto, la evaluación de la cultura. Una cultura que debe ser una cultura corporativa. ¿Y cómo llegamos a una sana cultura corporativa o a una sana cultura organizacional? Muy sencillo. Tenemos que establecer diferentes procesos, diferentes elementos, ¿ok? Pero lo más importante, la primer gradita de esa cultura está dada ¿por qué? Por la cultura de control interno. ¿Qué tan maduros son los sistemas de control interno de las organizaciones? ¿Ok? Y a partir de ahí, por supuesto, una segunda gradita para poder establecer un análisis y una evaluación propia de la cultura está generada por la gestión integral del riesgo. Una gestión integral del riesgo que hoy en 2026 nos lleva a lo que conocemos como la inteligencia de riesgos 4.0. Y finalmente, alcanzamos una cultura corporativa o empresarial como la mejor sana práctica de las acciones y actuaciones basado en lo que conocemos precisamente la cultura de cumplimiento, donde ahí necesitamos tener visualizadas actividades de controles que no nos lleven a materialización de riesgos legales y reputacionales. Ahora, todo esto dado dentro de ¿qué? Dentro de un análisis de la data, como lo decíamos, o del flujo de información que esté basado en evidencia, que la misma debe ser confiable, oportuna, pertinente, para que realmente los órganos de dirección puedan tomar decisiones, estén listos para tomar esas decisiones. Y un detalle importante es dentro de esa base, por supuesto, cuál va a ser el accionar o el actuar, en este caso, de las gerencias, ¿verdad? O de las, digámoslo así, de los mandos operativos más importantes de las organizaciones. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, viene análisis propios desde la perspectiva operacional de los movimientos, procesos y acciones. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, ya tenemos que entender que todos los principios de gobernanza dentro de una ruta
continua nos llevan a entender que no son estáticos y que, por supuesto, los principios, ¿ok? Realmente tienen que entenderse como parte de esa evaluación permanente y que, por supuesto, tienen que corresponder a una alineación estratégica. Aquí, ¿cuáles variables son importantes y necesarias para el entendimiento de cómo vamos a crear valor? ¿Ok? Muy importante las transiciones de liderazgo. ¿Ok? Cómo manejamos la incertidumbre. Y esto sigue siendo siempre aquel análisis que hablamos transversal del top and the top, ¿verdad? Luego, muy importante, las evaluaciones que nos puedan llevar a renovaciones y sobre todo identificar aquellos puntos ciegos que podían estar generándose en las organizaciones y que nos podían conducir a una desviación importante de los objetivos estratégicos establecidos. Luego, en incorporación y educación, siempre es importante que quienes toman las decisiones estén formados de la mejor forma y entiendan, ¿ok?, cuál es su rol y sobre todo a partir de ese rol fiduciario, entender que en la mayoría de los países de la región, cualquier actuación incorrecta le conlleva a una sanción prevista o incluso una aplicación desde el punto de vista civil con su patrimonio particular. Y por último, en la constante revisión de la estrategia, o sea, cómo vamos a calificar ese enfoque, cómo nos vamos a aprovechar de lo que conocemos como los comités técnicos y los comités apoyo que se dan en cualquier buen modelo de gobernanza. ¿Ok? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Crear valor, ¿ok? Proteger valor. Tenemos que trabajar desde todas las líneas, desde del modelo de gobernanza, para que precisamente la gobernanza sea duradera. ¿Ok? Entonces, aquí es importante entender que cualquier cuestionamiento de gobernanza rara vez surge de manera aislada, o sea, no son silos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el riesgo, la cultura y la estrategia convergen y deben ser gestionados y administrados de la forma correcta para que esa gobernanza realmente sea eficiente. Por lo tanto, ¿cuál es el concepto de los principios rectores de COSO en materia de gobierno? Transformar las obligaciones de cumplimiento, pero desde una perspectiva de una óptica estratégica. También tenemos que entender desde este modelo lo que se conoce como el cambio de paradigma en la gobernanza. ¿Ok? Nos dice que las juntas directivas precisamente enfrentan expectativas fragmentadas. Entonces, lo que COSO nos dice es que vamos a redefinir precisamente esa gobernanza para salir del escenario estático a un escenario o un sistema dinámico que es el de creación de valor. ¿Ok? Recordémonos que precisamente ese cambio de chip que estaba basado en paradigmas estáticos, donde la gobernanza se convertía en un ejercicio de cumplimiento normativo a través de lo que denominamos los checklists, cuando también nuestra acción era reactiva ante crisis o exigencias regulatorias, donde hoy sabemos que nuestras regiones están enfrentando muchos riesgos geopolíticos, ¿ok? El tema de los hilos de información, que había de una forma un divorcio particular, una desalineación de las decisiones de riesgo, talento y estrategia. Y también en este cambio o en este paradigma que tenemos que superar en la actualidad es que la Junta, como un supervisor distante de las operaciones cotidianas, no puede seguir actuando. De ahí es donde llamamos la necesidad de fortalecer a través de un sistema dinámico que nos lleve realmente a preservar valor a partir de la creación del mismo. ¿Ok? En ese cambio de paradigma, decíamos entonces que tenemos que entender cómo es ese lente de supervisión basado en este enfoque. ¿Ok? Uno, la gobernanza como habilitador central de la estrategia empresarial. Dos,
la evaluación dinámica e integrada para sostener la creación de valor y la creación de valor a largo plazo. Acordémonos que siempre las empresas a través de su tiempo, ¿verdad? Establecen momentos oportunos, picos interesantes, pero lo importante es en el largo plazo mantener su continuidad como negocio. Tener un ecosistema interconectado donde precisamente su cultura, su tecnología y su riesgo se alineen, convergen y también que se aporte una perspectiva independiente, pero a través de un análisis precisamente constructivo y calibrado, que sin lugar a duda depende mucho del escepticismo profesional de los miembros que también establecen la composición de cualquier órgano de dirección. ¿Ok? Ahora, si decíamos que gobernanza según COSO no es un estado estático, realmente debemos entenderlo como un ecosistema que está estructurado desde la supervisión y que realmente debe fortalecer los aspectos o resultados éticos y que esto nos lleve precisamente a la continuidad de negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de una junta informada, una ejecución de la estrategia alineada y por supuesto basado en lo que hoy establece, y es muy importante y lo vamos a ver más adelante, cuál es la perspectiva, la visión de OCDE en materia para 2025 y 2026, cuáles son los retos más importantes. Y uno de los elementos sustanciales es que los resultados sean sostenibles, ¿verdad? ¿Ok? Tres elementos importantes. ¿Cómo vamos a tener una junta informada? A través de estructuras y procesos. ¿Cómo realmente vamos a tener una ejecución alineada? A través de la estrategia y los objetivos. Y por supuesto, ese resultado va a ser sostenible en el tiempo, ¿ok? Si el valor es a largo plazo y las actuaciones se rigen bajo principios éticos correctos. Este modelo habla del prisma de supervisión y la interconexión de 12 principios que de manera conjunta deben ayudar a los debates y al cuestionamiento crítico y constructivo precisamente de las juntas. ¿Ok? Y esos 12 principios rectores hablan o están básicamente asociados a cuatro pilares. ¿Ok? Cuatro pilares que tienen que ver con la estructura y la efectividad, con el propósito, la cultura y la estrategia, la tecnología y las partes interesadas, y también el liderazgo y el riesgo que esto está asociado. ¿Ok? Muy importante cómo están establecidos los cimientos operativos y fiduciarios de la Junta. ¿Ok? ¿Cuál es ese norte? ¿Cuál es esa visión magnética y cómo está establecido el comportamiento de los actores en nuestras organizaciones? ¿Cómo estamos precisamente preparados desde la perspectiva de gobernanza para poder ser resilientes a los procesos de irrupción, toda vez que hoy estamos en una era digital? Y por supuesto, desde el punto de vista de liderazgo y riesgo, que se convierta en ese motor de ejecución para que realmente pueda generar protección de valor. Dicho esto, vamos a analizar precisamente cada uno de esos principios de manera breve y recordar. El principio tiene que ver con la estructura de gobernanza de la Junta. Y se dice que la Junta debe establecer y supervisar una estructura de gobernanza que respalde precisamente sus deberes fiduciarios. Ya decíamos que en el tanto en que existan fallos sustanciales y materiales, deben responder hasta con su patrimonio particular. ¿Ok? Se deben clarificar roles y delegaciones de autoridad y sobre todo alinear las responsabilidades de supervisión. Aquí, por supuesto, entra a regir propósitos y misiones de la entidad. Para ninguno es un secreto que después de 20 años de muchos actos de corrupción, de fraude en las organizaciones de América Latina y el mundo, nos encontramos con que pareciera ser que la misión, el propósito, la visión, sobre todo los valores que se han establecido en las organizaciones, son simplemente un tema de, como decimos acá en Costa Rica, un saludo a la bandera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante aquí entender? Que las estructuras de gobernanza generalmente evolucionan a medida que la estrategia
ok, el tamaño y el perfil del riesgo de la entidad cambian. Eso es fundamental. Luego, un segundo principio que tiene que ver precisamente con la rendición de cuentas y es que se cumpla con esos deberes de conformidad con la normativa, la regulación aplicable, ¿verdad? Y lo que decíamos antes, esto lo que nos lleva es también a promover una rendición de cuentas y que se genere ese conducto de confianza, ¿ok? Ahora bien, aquí simplificadamente, tenemos que entender que la rendición de cuentas refleja precisamente el compromiso de la Junta de ejercer ¿qué? Sus deberes, no solo de manera responsable, sino también de manera transparente. O sea, que es una actuación inherente precisamente de cada uno de sus componentes. Otro punto fundamental dentro de estos principios establecidos en este marco tiene que ver con la composición y el liderazgo de la Junta, ¿ok? Y aquí entra a regir mucho precisamente las habilidades, no solo blandas, sino fuertes de quienes la componen, ¿ok? Y sobre todo de que cada una de sus acciones tiene que estar basadas de forma independiente, de forma objetiva, ¿ok? Y que eso nos lleve a entender que toda acción debe estar pegada o alineada a actos de integridad. Otro detalle muy importante, no es solamente rendir cuentas, no solamente es acogernos a principios de transparencia, a ejercer bien el rol fiduciario y protegerlo con las mismas acciones, sino también uno de los principios rectores van en función de la efectividad de la Junta. A la Junta también, sus socios, en el caso de que no necesariamente la composición esté dada por los mismos, debe pedir cuentas. ¿Cuentas de qué? De qué tan efectiva es su acción. ¿Cómo va a ser? Bueno, efectiva. Cada vez que puedan ir fortaleciendo sus prácticas de gobernanza y a través de un fortalecimiento de la supervisión, realmente estamos creando valor en el largo plazo. ¿Por qué? Porque las organizaciones nacieron para crecer, para expandirse, para fortalecerse y sobre todo maximizar el valor. Siempre será un común denominador entender que un principio rector de cualquier modelo de gobernanza efectivo, desde el punto de vista estratégico, corporativo, es que la misión y los valores son precisamente también procesos que dinámicos y que entonces hay que estar en una revisión periódica, permanente, no solamente de su estrategia, de su cultura, sino lo que decíamos nosotros fundamentalmente de las prácticas, en este caso laborales, y que por supuesto esto, sin lugar a duda, nos lleve a un empate y genere coherencia estratégica. Siguiente principio está asociado con la cultura desde la cúpula, ¿verdad? Y es la importancia que siempre hemos mencionado. Este no es un elemento nuevo para nosotros, pero sí está asociado aquí y es qué tan importante debe ser ese mensaje desde la cúpula, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entender que debe ser transversal ese mensaje? Y aquí las expectativas claras de integridad y conducta ética realmente deben modelarse con acciones correctas y entender aquí que las juntas desempeñan un papel crítico en la supervisión de precisamente de la cultura porque el comportamiento del liderazgo y los incentivos y demás, sin lugar a duda, refuerzan verdaderamente el valor de cada una de las cosas. ¿Ok? Siguiendo este repaso, nos centramos un momento a lo que tiene que ver con la estrategia, los objetivos y precisamente el desempeño. La supervisión efectiva continua, después de que realmente se ha establecido la estrategia y los acuerdos, deben ser monitoreados, ¿verdad? Ese desempeño a través de qué? De un conjunto equilibrado de indicadores financieros que
realmente también hayan indicadores no financieros y que realmente nos puedan generar señales, digámoslo así, precisamente señales tempranas de condiciones que puedan estar cambiando. Esto siempre pensando en la protección y preservación de valor. Tecnología y datos. Hace un momento hablábamos de qué tan importante es el activo propio del manejo de los datos y de la información, ¿ok? Y es que básicamente en materia de tecnologías de datos se debe entender que hay una gestión en línea con la estrategia del apetito de riesgo de la entidad y que para poder precisamente mejorar es importantísimo tener un aspecto de resiliencia y por supuesto el análisis propio de cómo hemos evaluado ese desempeño. Siguiendo, nos encontramos con lo que conocemos como el relacionamiento con las partes interesadas. La Junta supervisa el enfoque de la gerencia a partir de que ha tomado decisión de quién es el que quiere que lleve a cabo las operaciones, establezca los procesos y por supuesto ejecute la estrategia. ¿Ok? Debe entenderse aquí la necesidad de promover una comunicación que sea creíble y equilibrada. ¿Ok? Y que se relaciona directamente en el caso que corresponde y que incorpore aquellos intereses y la retroalimentación que de una u otra forma fortalezcan precisamente esa confianza que estamos hablando. ¿Ok? Ahora bien, aquí esos grupos clave de parte interesadas es fundamental. A veces entendemos que los directores suelen revisar los mapas de partes interesadas que describen precisamente quiénes son los grupos clave. ¿Ok? Entonces, por ahí es importante interesarnos de ver cualquier afectación que pueda tener este elemento en las actividades propias de la entidad o de la organización. Un punto fundamental también en un buen modelo de gobernanza está dado en los temas de qué? De liderazgo ejecutivo y la sucesión. Dicen por ahí que uno de los problemas más delicados es cuando no tenemos un enfoque claro de los elementos de sucesión. ¿Ok? Sobre todo, ¿por qué? Cuando incluso en aquellas empresas no necesariamente de gran volumen, y lo decíamos ahora, en la estructura, ¿verdad? Que va a cambiar en función de su mismo apetito de riesgo, el volumen de actividad. Pero aquí hay que entender la necesidad de un liderazgo que en la actualidad llama a entender como un liderazgo no solamente proactivo, sino de una transformación particular, de manera tal de que toda la ejecución de la estrategia esté apoyada precisamente ese liderazgo que nosotros conocemos en la actualidad como un liderazgo transformacional. ¿Ok? El desempeño ejecutivo y la compensación es otro de estos principios rectores, ¿verdad? Y entendemos que, vamos a verlo aquí, los incentivos que puedan estar desalineados pueden impulsar precisamente el ascenso excesivo de riesgos, ¿verdad? Y por supuesto, aquí hay que entender que cuando hay una desconexión percibida entre la remuneración y el desempeño, también esto puede afectar o erosionar la confianza. Y finalmente, algo fundamental tiene que ver con la gestión de riesgos y el control. Entendamos como tal de que en un modelo, el que conocemos todos o la mayoría, denominado el modelo de las tres líneas, el cual está siendo nuevamente sometido a auscultación y vienen cambios importantes, siempre esa segunda línea es fundamental. ¿Ok? Y esa segunda línea está dada por todos aquellos que hacen gestión integral de riesgos, ¿ok? Que implementan las actividades de control para poder fortalecer el nivel de madurez del sistema como tal y que precisamente el monitoreo a través de la segunda línea pueda realmente respaldar
la estrategia, los objetivos y sobre todo, como dijimos antes, fortalecer la resiliencia. Estos son los principios rectores ubicados precisamente en los 4 pilares que mencionábamos al inicio. Pero a partir de esto, quisiera compartir con ustedes este análisis que se hizo precisamente en Santiago de Chile el año pasado, ¿verdad? Y que tiene que ver con el Factbook. Aquí hay áreas temáticas claves muy importantes, ¿ok? Y es básicamente lo que OCDE establece y analiza a partir del año pasado en adelante con una combinación de de unos análisis y estudios. Esas áreas temáticas claves están dadas precisamente en materia de transparencia porque hablan de la necesidad de la divulgación robusta de información financiera y no financiera, con un objetivo fundamental, ¿ok? Radical, y es generar confianza. Confianza precisamente que es muy importante entenderla en base a qué, a los accionistas. Entonces, otra temática clave que decía el Factbook es que debe haber una protección de derechos y fomento de la participación activa en todas las juntas de las organizaciones. Otra área temática clave está basada en la sostenibilidad. Y es que sabemos la importancia que reviste los modelos en la actualidad asociados a ESG, ¿verdad? Sobre todo para la toma de decisiones estratégicas que tienen hoy en día las organizaciones. En el caso de las empresas estatales o propiedad del Estado, se habla aquí que una temática clave tendrá que ver mucho con la gobernanza en materia de eficiencia y rendición de cuentas. Y 2 elementos más importantes que se consideran clave y son parte del resumen ejecutivo de este Factbook es la necesidad de que realmente las estructuras, funciones y responsabilidades de los consejos directivos estén claramente definidas para que realmente se pueda dar una supervisión efectiva. Y por último, lo que es precisamente una cultura ética y de integridad, donde existan mecanismos sólidos, y ya aquí damos un paso a la tercera línea, ok, de auditoría, para que no solamente, y tal como lo dicen las normas globales de auditoría NOGAI en la actualidad, podamos ejercer un equilibrio en los servicios de aseguramiento, sino también en los servicios de consultoría dados precisamente por asesoramiento. Aquí está este detalle importante y tiene que ver también con el resumen que asocia este documento, este paper, de las tendencias globales. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, a una sostenibilidad integrada a la estrategia empresarial, a que realmente haya mayor independencia y diversidad en las juntas a través de miembros independientes, que haya una digitalización en las asambleas y se inserte y se implemente el voto electrónico, y también mecanismos de responsabilidad reforzada para aquellos que son los responsables de ejecutar la estrategia en las organizaciones. Hay un enfoque regional precisamente del cual habla este documento y que nota cuáles son los avances de una u otra forma más recientes, ¿ok? En materia particular de lo de gobierno. Algo se nos está moviendo ahí extrañamente, pero ya estamos aquí. ¿Ok? Tiene que ver con los principios precisamente del G20, que es la adopción gradual, la implementación de comités éticos, hay una creación precisamente masiva a nivel de las corporaciones, y también vean qué detalle que no es poco importante, dicen los avances recientes de acuerdo al informe de OCDE que hay un foco importante en materia de sostenibilidad, que el 83% de la capitalización bursátil de la región ya reporta sostenibilidad.
E incluso ya en algunos países existen los procesos transitorios para lo que es la implementación de lo que son las normas, en este caso, de información financiera S1 y S2. ¿Qué desafíos críticos nos dice OCDE nos vamos a enfrentar precisamente en que hay una profundidad de mercado, que hay mercados de capitales limitados, la necesidad de una supervisión de códigos en donde podamos actuar bien en esas brechas en la vigilancia, la necesidad de mayor verificabilidad y estándares globales y, por supuesto, entender desde el punto de vista en las empresas familiares aquella dificultad que existe para separar propiedad asociada al control estratégico. En cuanto a innovación y digitalización, ¿qué nos dice precisamente los últimos informes? Bueno, un detalle importantísimo y es que tenemos que ir hacia un directorio llamado el 4.0 y que va a ser un imperativo de gobernanza a través, y ya lo estamos haciendo, de reuniones híbridas, de hacer precisamente supervisión de riesgos y adicionalmente protocolos de ciberseguridad a nivel de junta, entendiendo que en el último reporte del Focus Risk, ¿verdad? Existe como tal un riesgo que es el top y es precisamente todo lo relacionado a ciberseguridad. Acciones inmediatas, recomendaciones prácticas que nos dice OCDE, revisar políticas de sostenibilidad, capacitar a nuestros consejos en temas de riesgos emergentes, seguir fortaleciendo precisamente la independencia y entender que todo ir en función de una estrategia a largo plazo. Y finalmente, quisiera quedarme con esta frase para cada uno de ustedes, entendiendo que la gobernanza efectiva, ¿verdad? Se va a reforzar mediante la atención sostenida, la revisión periódica y sobre todo el seguimiento deliberado a medida que evolucionen las circunstancias. Milagro y amigos, esto era lo que teníamos esta mañana para compartir con ustedes y pues quedo sujeto a unos minutos para atender cualquier comentario o consulta. Muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, realmente una exposición que nos deja mucho para reflexionar. Muchísimas gracias por esta presentación y le recordamos a todos en la sala que las preguntas y respuestas estarán disponibles para que ustedes nos hagan por medio del chat y vamos a estar monitoreando entonces las que vayan llegando, pero para iniciar con las primeras preguntas, yo voy a tomarme la libertad de preguntarle a Gustavo particularmente, escuchaba en tu charla al respecto de lo que es cómo aplicar los principios rectores de COSO, pero ahora con la perspectiva de ese ecosistema interconectado, ¿no? Un ecosistema que tiene que estar alineado a las circunstancias cambiantes que estamos viviendo en el mundo. ¿Cómo hacemos eso para que trascienda hacia la cultura organizacional y que no se quede solamente de forma teórica? Milagro, bueno, estás tocando en un punto fundamental, diría yo, ¿verdad? Que es el punto vital y es el tema de cómo ese ecosistema realmente funciona de manera eficiente. Los enormes problemas es, y lo decíamos antes, en las características principales de quienes están tomando las decisiones. Y esto parte no solamente de capacidad o de entendimiento, sino de la credibilidad propia de los órganos de dirección, de la necesidad de interconectar. Porque los modelos están ahí, las estructuras están ahí, las funciones están ahí. Pero realmente esto tiene que pasar de un contexto totalmente teórico, ¿verdad? Ilustrativo a una implementación proactiva, atenta y supervisada. Sí, totalmente. Y esa supervisión tiene que ser periódica, tú lo comentabas justo hace unos minutos, donde pues no podemos quedarnos con las tres reuniones anuales, ¿no? De los consejos directivos. Tiene que ser, digamos, de una manera mucho más
estructurada también a cómo se mueve la organización y cómo está actuando también con sus partes interesadas. ¿Cómo Milagro, podrías tú, por ejemplo? te cuento Sí, solo una por favor, anécdota ahí importante. claro. Cuando Costa Rica inició a partir del 2018 su interés en ser país miembro de OCDE, una de las comisiones técnicas más complejas para cumplir con las expectativas de OCDE era precisamente el tema de gobierno corporativo, ¿verdad? Entonces es un tema realmente fundamental. Y cuando se empezó a generar aquí, a promocionar el tema, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión Financiera en Costa Rica sacó una publicación que a algunos no les gustó mucho, pero él decía, tienen que entender que quienes asuman la responsabilidad de un directorio no es para calentar un campo ni para ganar una dieta, sino para precisamente preservar confianza y credibilidad. Así Entonces mismo quería es, hacerte esa totalmente. anécdota porque eso cayó un poco ahí, ¿verdad? Porque tú lo sabes como asesora de tantos años y sobre todo en tu función en una Big Four, uno de los elementos que se critican y que yo lo analizaba en un foro que tuvimos con INCAE precisamente en Panamá, es que al final también el nivel de compensación no es mesurable con la responsabilidad irrestricta que tienen nuestros órganos. Eso es fundamental de entender también. Totalmente, totalmente, Gustavo. Y en esa línea, considerando que no puede ser, digamos, una función cosmética, no puede quedarse en ese paradigma estático, tú lo decías al principio también de la presentación. ¿Cuáles son esos errores comunes que se cometen en los consejos directivos para implementar estos estándares realmente de una manera que funcione? Porque, como decía yo hace rato, pues a ver, los principios están, todos los conocemos, algunos está de memoria, pero ¿cómo haces ese traslado de llevarlo a la práctica y que sea pues realmente eficiente, activo en los principios de la organización? Te voy a dar un ejemplo que lo he visto en en algunos países de nuestra región, para Milagro y para todos los que nos acompañan. Uno de los elementos que decía ahí dentro de los desafíos entra la necesidad de esos miembros independientes en los órganos de dirección. Pero vea qué interesante, les voy a comentar. Hay muchísimas empresas propiedad del Estado que están creadas por leyes especiales. Entonces, no aceptan la composición o dentro de la composición, que es uno de los principios rectores, de miembros independientes, ¿verdad? Por eso es que en alguna medida los comités técnicos, en el caso de los comités de auditoría, hablan de un asesor, pero cuando hablamos de un comité de riesgos, hablamos de un miembro precisamente externo, en donde existe una diferencia muy radical. Un miembro externo tiene voz y voto, un asesor no lo tiene. Entonces, cuando tú me haces esa consulta, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Y dónde están las brechas gigantes? En que precisamente no hay una supervisión adecuada de la estrategia. Y si obviamente no existe esa supervisión, ¿qué va a pasar? Acordémonos que el apetito de riesgo en momentos distintos debe estar sujeto a evaluación, porque las condiciones de mercado, y bueno, ¿qué más que ustedes en Panamá que tienen un mercado financiero, por ejemplo, tan potencial, tan competitivo? Imagínate que cualquier norma regulatoria que están haciendo las superintendencias de bancos nos puede modificar radicalmente el apetito de riesgo. ¿Y quién es el que debe estar precisamente desde esa óptica? El órgano de dirección, porque es el encargado de la declaratoria de ese apetito. Porque es que han pasado tantas cosas que desvían a la estrategia o a las sanas prácticas, precisamente porque evidentemente no hay un mapeo, una trazabilidad de las consecuencias. Y ahí es donde viene el tema de la integridad, ¿verdad? No solamente ser, sino también parecer. Y entonces Así ahí es. viene la necesidad de aquella gradita que explicaba con relación a la necesidad de una cultura corporativa que hay que crearla porque precisamente ese es el foco principal para que no existan desviaciones importantes ni a la estrategia ni a los objetivos estratégicos. Así mismo es, Gustavo. Mira, tenemos una pregunta en el chat, dice,
nuestro socio Julián González, ¿cómo influye la implementación de planes estratégicos en las creaciones de gobierno corporativo en empresas que están en startup, o sea, en los inicios, ¿verdad? Para cómo empiezan, con qué base, cómo pueden tomar estos principios y de alguna manera hacerlos escalables a la etapa donde están, que es una etapa de inicio. Hay un detalle importante y quiero aprovechar de esto. Algunas veces se decía que las empresas familiares no pueden aplicar principios de gobierno corporativo, pero algunas personas creo que desconceptualizan incluso, Milagro, que es una empresa familiar, porque, por ejemplo, la base de una empresa familiar exitosa y muy poderosa en nuestra región está dada con el caso más específico como de Walmart, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a aplicar en una empresa familiar de esa naturaleza precisamente principios como esto? Yo creo, y lo fundamento, y ahora hablábamos ahí en los cuatro pilares, es cómo realmente nosotros establecemos y definimos las necesidades propias con base a la organización. Y es fundamental hoy, y por eso habla la norma y los principios y las mejores prácticas de un cuestionamiento constructivo, ¿verdad? Porque también eso nos lleva, que puede ser foro de otro momento, a cuando uno califica, ¿verdad? La tipología de los directores que tenemos. Uno que simplemente no aporta, escucha, no genera. Otro que quiere siempre sobresalir a pesar de que lo que está diciendo no tiene sentido, ¿verdad? No tiene ni pie ni cabeza. Entonces, en esta consulta es fundamental entender que se tiene que valorar aspectos muy importantes. Ahora, desde mi perspectiva, ¿cuáles deben ser esos elementos en los procesos de implementación? Enmarcar bien cuáles van a ser aquellos debates que se dan en la Junta, cómo pueden respaldarse precisamente a través de evaluaciones en la misma Junta, ¿verdad? La incorporación, como decíamos antes, de directores que realmente puedan estar preparados o si no, por lo menos sujetos a la necesidad de una educación continua, ¿ok? Creo que esos son elementos fundamentales en esos procesos de implementación, porque acordémonos que es igual como las mejores prácticas en el tema de las normas ISO. Cuando usted quiere, por ejemplo, implementar la norma de antisoborno, cuando usted quiere implementar la norma de canal de denuncia, generalmente el órgano de dirección siempre lo ve en función de un costo y no de una inversión. Y entonces, ese punto es fundamental en los procesos de inicio de implementación. Sí es, Gustavo. Y fíjate que en empresas familiares eso es un tema que da para mucho y tú hablabas de esto y me llamaba a mí la atención el tema del protocolo familiar, pero de nuevo ese es otro tema un poco más profundo. Sin embargo, en el chat tenemos otra pregunta más o menos relacionada que dice, ¿cuál es la mejor forma de cubrir la confidencialidad de la información, especialmente en empresas familiares donde se pueden generar precisamente esas disputas y filtraciones de información? ¿No? Y yo creo que va sobre lo que conversábamos. Bueno, te voy a decir algo, y no solamente en ese contexto. Milagro, yo antes de ser auditor general del banco, por ejemplo, también ejercí en una firma de manera independiente o he estado precisamente como auditor interno en donde en el mismo transcurso de las sesiones la información se filtra donde los mismos directores, por ejemplo, están aprobando un crédito o un proyecto, Milagro de Amigos, y usted mismo se da cuenta donde el director está escribiendo, mira, ya se aprobó, pero Milagro no votó a favor, mira, Gustavo lo... Eso lo he visto, eso es precisamente la práctica. Por eso no es solo hablar desde la teoría, ¿verdad? Sino los que hemos vivido en 30 años ya la práctica. Entonces, vea qué complejo es cuando tus mismos directores o sea, no hay ni que esperar a mañana, porque yo recuerdo que a veces me llegaban denuncias al día siguiente. O sea, ni siquiera el acta estaba puesta en el website para Wow. auscultación y me llegaban denuncias.
¿Eso qué significaba? Que las personas mismas que toman las decisiones, que forman precisamente el órgano de dirección, imagínense, violentan la confidencialidad. Entonces, muy importante, aunque a veces eso puede ser grosero e incómodo, hay que ponerlos a firmar una cláusula de confidencialidad, independientemente, y más de una vez yo lo he vivido, porque cuando es un consejo de dirección, que son los mismos dueños, pero yo soy el dueño de esta compañía, yo no necesito. No, claro que sí, porque eso es autoprotegerse, eso es una salvaguarda. Y sobre todo, ¿por qué? Porque las empresas están en competencia. Entonces también he visto en la sana práctica en empresas que audité en el pasado, donde parte de todo esto fundamentó y le dio poder a los hijos para ponerle competencia a su papá y quebrar a su papá. O sea, es un montón de situaciones que emergen ahí. Por eso es que es necesario políticas, cláusulas de confidencialidad, ok, un buen escenario de cómo se debe conducir, reglamentar los tiempos. Todos son elementos que creo que pueden sumarnos. Y una cultura de integridad y ética, ¿no? Totalmente que esté realmente incorporada en los miembros, no solamente del directorio, sino también de la compañía, de la entidad, es fundamental para eso. Realmente, pues, tal vez la última pregunta que te haría es al respecto de lo que es la alta dirección. Hemos hablado mucho de la directiva, de los directorios, los consejos, pero también está el papel de la alta dirección para construir esa arquitectura de confianza. ¿Cómo ves tú la responsabilidad? Tú hablabas de una responsabilidad un poco forzada. ¿Cómo ves tú ese elemento? Ahí se cortó, Reforzada, Milagro, perdón. se Sí, te cortó. decía que, sí, te decía que la responsabilidad reforzada de la alta dirección en el papel, pues que juega para la arquitectura de confianza. Ok, vamos a ver, aquí hay que entender que todo lo que nosotros hemos comentado, nada de esto puede verse de manera aislada. Para que esto funcione, para que un modelo de gobernanza corporativa realmente cumpla con su estrategia, realmente responda a una cultura, como decíamos, corporativa, tenemos que hacer un análisis y ya no solo el ecosistema que iniciábamos hablando, sino ya más bien de manera conjunta. ¿Qué significa esto? Que no puede esto pretender funcionar como una lista de verificación, como lo decíamos ahí, ¿verdad? Un checklist, que era el enfoque precisamente quizás tradicional. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros lo hacemos? Evidentemente, acordémonos que es como cuando te miras a un espejo, ¿verdad? Y entender que la rendición de cuentas es un acto inherente ante una responsabilidad, no es un acto obligatorio, ¿verdad? O sea, realmente debería ser parte de la inercia de quienes gobiernan. Pero ahí me lleva a algo muy importante de un libro que leí hace algún tiempo y es cuando esto se asocia mucho con los riesgos de fraude cometidos precisamente por cada uno de los órganos de dirección y es la psicopatía de los órganos de dirección. Y quiero cerrar ahí porque precisamente en uno de los apartados del libro decía, no todos los psicópatas están en una cárcel o en un hospital. Algunos están sentados en tu mesa, en tu órgano de dirección, tomando decisiones. Wow, Gustavo, no podemos tener mejor cierre con esa cita. La verdad es que nos deja mucho para pensar y te agradezco muchísimo por esta exposición. Realmente ha sido de mucho valor para nosotros. Y pues, por supuesto, agradecemos también a todos los participantes por su tiempo y por acompañarnos en este espacio. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo precisamente esas buenas prácticas que fortalezcan la confianza y la sostenibilidad de nuestras organizaciones. Por favor, manténganse atentos a todas nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Gustavo. Saludos a todos. Gracias, un fuerte abrazo, hasta Panamá. Hasta luego.